nosotros pues creemos que es como too much, pero yo creo que en estos espacios como educativos y de compartir, rescato mucho y agradezco mucho a todas las personas que hacen posible que la virtualidad nos permita hacer este tipo de intercambio. Y bueno, para los que no me conocen recordarles un poco de mi historia, ¿no? No quién soy yo, sino un poco de mi historia, un poco de lo que, de lo que me mueve estar aquí, también lo que me mueve a transformarme a través de la intención de compartir. Porque cuando tú vives algo que te transforma, que te toca, o miras una película que te gusta, o vas y visitas un espacio que te impacta, o haces alguna actividad, pues uno lo que quiere es llevar a toda la familia primero, a todos los amigos y después contarle a todo el mundo. Y ese, sí, y ese fue como mi historia. Sí, yo he sido siempre una apasionada por aprender, ¿sí? Desde niña, mi madre fuera del colegio me puso, pues a todos nosotros, a mí, a todas las mujeres, a ballet, a los scouts, siempre las actividades extracurriculares, el teatro, la danza, siempre fue parte y siempre he sido muy apasionada por la lectura, por los nuevos aprendizajes y por la práctica. Soy de esas personas incrédulas de todo, una incredulidad que me ha llevado no a desdeñar, sino realmente a comprobar, ¿no? Me gusta comprobar las cosas, practicarlas, y eso me llevó desde muy joven a practicar el yoga, ¿sí? Aprendí yoga y a través de esta disciplina, pues aprendí a observarme, a reconocer los cambios de prácticas como la respiración, como las asanas pues en un contexto diario. Y ahí empecé a volverme fan pues de las artes marciales, del chamanismo, de muchas corrientes filosóficas, de lecturas, de compartir con amigos, porque en esa época no había internet, entonces sí, era las horas en las bibliotecas y compartir con amigos. Claro, sí, sí, compartir con los amigos que habían ido a India o que ya llevaban años, entonces así empezó pues esta dulce adicción, ¿sí? Este matrimonio con el conocimiento a través de la práctica, aunque en ese tiempo era muy asiduo a los libros, a leer, y eso también me llevó a experimentar varias cosas, masajes, fuera de los estudios que hacía pues en la academia, administración de empresas, lenguas modernas, psicología social, educación experiencial, pero siempre paralelamente hacía N cantidad de cursos y capacitaciones en varios ámbitos holísticos, ¿no? Entonces esa era como la combinación. Soy sobreviviente a abuso sexual y de una forma inconsciente esto también me llevó pues a integrar estas herramientas a mi vida y también a preguntarme, a confrontarme, porque siempre me confrontaba que a pesar de que hacía muchas de estas cosas, había una gran incoherencia y eso me hacía sentir también, me movía, ¿no? La incoherencia cuando no la entendía. Y llegué al Tantra por casualidades de la vida. Yo había leído Tantra, Taoísmo, y estando en Inglaterra, yo allá viví un tiempo y hacía masajes, enseñaba yoga, salsa, y un chico que le hice masaje tailandés me presentó a Paula Fernanda, mi maestra de tantra brasilera, y la vida me fue llevando allá, yo sin saber en qué me metía, hice como primer taller de tantra femenino, hice 3 talleres, y voilà, esto fue para mí un gran despertar, una gran apertura, además porque era la primera vez que yo hablaba de las experiencias que tuve de abuso en un grupo, la primera vez que yo me vulnerabilizaba totalmente. Entonces, esto trajo en mí un cambio profundo y por suerte, Paula Fernanda, ella es maestra tántrica, entre otras cosas, pero ella estaba conjugando, integrando la somática con el tantra y después de que hice la certificación como terapeuta tántrica, sin creer que me iba a dedicar a esto, ¿no? Porque yo ya tenía mi empresa de idiomas, de salsa, de yoga, de masaje, todo eso lo hacía.
y me iba bien y viajaba y estaba muy, muy contenta y pues amo esto también. Y entonces, cuando me enganché en esto y decidí estudiar toda la parte de la somática a través de su creador de sexualidad somática, la somática es muy amplia, ahorita ya voy a hablar un poco de esto, pero me metí por el lado de la sexualidad somática con Joseph Kramer, que es el creador de esta disciplina, que es muy famosa en varias partes del mundo. En español estamos, pues estamos en esta labor de darla a conocer y decidí hacer un proyecto de educación sexual consciente en el cual pues tenemos varios espacios y muy apasionada por eso porque cada vez estoy más convencida que la integración del cuerpo a nuestra experiencia de vida, aunque eso parezca como redundante, porque como así que el cuerpo y que la experiencia de vida, como así que no está integrada, pero sí, no estamos integrados, entonces veo y con mi experiencia y atendiendo a personas y a grupos, lo simple y lo transformador que es cuando tú pones la atención a tu cuerpo y se van despertando una cantidad de inteligencias y de sabidurías suprahumanas que hacen parte pues de esta experiencia. Aquí estoy cada vez más enamorada y más apasionada por este camino. Antes que empieces, yo sí quiero decir que admiro en ti lo que decías al principio, esa coherencia de ponerse la información. Fíjate que no todo el mundo lo hace, no todos los terapeutas. Esa es una sí, coherencia realmente y Sí. se puede sentir, ¿no? Porque no se habla desde la mente, lo que se dice es hay una integración allí. Sí, realmente cuando tú permites que pues toda esta parte de la comprensión racional, de la comprensión mental, se integre a ese nuevo lenguaje corporal, que muchas veces es un lenguaje colectivo humano, pero que ahí viene como esa divinidad, esa diosidencia de ser únicos en algo que nosotros podemos comprender que somos únicos, es en esa parte del lenguaje somático, porque es bien especial y vale la pena rescatarlo, porque además llevamos siglos desmembrando y el estudio del humano se ha desarrollado a través de dividirlo en partes, ¿no? De dividir todos los sistemas y ha sido, claro, ha sido muy importante y muy interesante para poder entender cada órgano, pero ahí es donde viene el tantra, el taoísmo y la somática, cuando tenemos una visión integrativa y la holística, ¿no? Y todas estas ciencias y estos enfoques donde realmente se integra pues todos estos elementos humanos, todos los elementos físicos, emocionales y sutiles, y ahí el cuerpo pues es el gran protagonista y es el gran, pues la gran incógnita, porque a pesar que se ha estudiado mucho, también esa disociación ha hecho que lo desdeñemos mucho. Entonces, eso es como sí, como unos extremos bastante interesantes, porque a pesar que ha sido el desarrollo filosófico a través de ese estudio de la anatomía humana, de la fisiología humana, de la neurofisiología humana, de la bioenergética también y de todos sus procesos físico-cuánticos y a nivel de sutiles, a nivel emocionales, también el cuerpo aún se desdeña y aún no le damos esa importancia tan maravillosa que tiene en los procesos de sanación, en los procesos de evolución y de autoconocimiento. Sara, antes de preguntarte qué es la sexualidad somática, me gustaría también como retomar esto que dices acerca del cuerpo, ¿no? Porque enfocarse tanto en el cuerpo, porque pareciera a las personas que no lo conocen que puede ser algo superficial, ¿no? Yo quiero esto, entonces todo es el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo, ¿no? Entonces, pero ¿y dónde quedan las demás partes que es lo que te están nombrando? Entonces, cuéntanos cuál es lo valioso de venir allí a inspeccionar, a explorar ese cuerpo de cada uno. Súper hermosa. Primero porque el cuerpo es el instrumento de vida, ¿no? Es en donde están todos nuestros órganos, en donde está nuestra alma, si lo queremos ver, en donde esta humanidad se vuelve tangible, pues es a través de nuestro cuerpo.
Entonces, una de los derechos, o por lo menos de las responsabilidades como seres humanos pensantes, sintientes, es conocer el vehículo y el instrumento de la vida, ¿no? Es como si tú tuvieras un computador y entonces solo lo usas para enviar WhatsApps. Sí, lo puedes utilizar para organizar tu Google Calendar, para hacer videos, para hacer grabaciones, para programar tu agenda. Entonces, eso pasa con el cuerpo. El cuerpo está aquí viviendo esta vida y tú eres el dueño, la dueña de ese cuerpo, y es un cuerpo que tiene, es la máquina más avanzada. Los científicos, toda la ingeniería se ha basado en crear máquinas que hagan cosas que hacen el cuerpo y no han podido hacerlo. Entonces, imagínate, wow, es que tienes el Mercedes-Benz y pues no lo sacas sino hasta la tienda. Entonces, por eso me parece súper importante. Y no solamente ahorita, pues, y con el fitness y con la nutrición, no solamente para eso, que es una parte también importante, sino le hemos dejado también este conocimiento profundo de nuestra neurofisiología a los médicos, y está bien eso, porque pues no vamos a volvernos todos médicos, pero sí la responsabilidad de conocer cómo funcionan nuestros órganos, qué relación tienen con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, sí, para que si nosotros necesitamos ayuda de profesionales, tengamos ese poder y esa la palabra, ese poder de comunicar desde nuestra experiencia y nuestras sensaciones, porque muchas veces decimos, bueno, ¿usted qué siente? No, pues yo no sé. ¿Y usted qué cree? No, pues yo no sé. O sea, es un yo no sé de tu cuerpo. Entonces, por eso me parece muy importante. Y en la parte de relacionarme con el mundo a través del cuerpo también es importante, no solamente mi universo interno, mis órganos, cómo funciona sin ser tú un médico, y también que, porque el cuerpo es lo que hace es recoger la información. Vivimos y estamos en un intercambio de información de la parte externa, interna. Entonces, imagínate todas estas funciones y a veces, y sí, la inconsciencia es eso, andar por allí y repetir patrones y cosas y creer que como que el cuerpo no. Y ahí el cuerpo, y por eso la palabra somatizar hace muchos años está de moda, porque hace muchos años cuando empezaron a darse cuenta del estrés, entonces llegó, y si el cuerpo nos dice cuando una emoción está así, cuando comemos algo y nos cae mal, cuando tenemos una mala postura y eh, pues se nos ve en otra parte, pues wow, está hablando constantemente. Si cambia el clima, también afecta a varias partes del cuerpo. Si no nos abrazan, si no nos tocamos, si no sentimos orgasmos, todo esto van dando señales en el cuerpo de cuando algo está equilibrado, ¿no? Entonces me parece que en esta vía de ser conscientes de nuestra humanidad y responsable de los otros, y también es responsable de lo que pasa en el colectivo, pues el cuerpo es el gran protagonista, y darnos cuenta que allí está reflejado también el espíritu, la emoción, la mente, el macrocosmo, el microcosmo. Entonces, wow, eso es lo lindo de la somática. Sí, lo valioso, ¿no? Lo que dices, ese reflejo, lo grande puesto en nosotros. Sí. Entonces, ahora sí cuéntanos qué es la sexualidad somática. Ya nos dijiste que el fundador es Joseph Graham. Sí, entonces... No tiene tampoco muchos años, ¿cierto? No es una cosa que venga de cientos de años, la sexualidad somática es algo relativamente nuevo. Cuéntanos desde allí. Sí, pues mira, la sexualidad somática fue algo que se creó sin un conocimiento de que iba a ser eso, ¿no? Tuvo varios nombres, pero realmente el boom de el placer como una herramienta curativa se dio a través de cuando empezó el SIDA en San Francisco y en Estados Unidos. Un grupo, pues se morían hasta 30 personas, 40 personas en una semana. Entonces todos estos amigos estaban pues con mucho miedo y aterrados, y varios, entre esos Joseph Kramer, Bárbara Carrelas y otros que fueron los iniciadores, empezaron a integrar las técnicas taoístas, las técnicas de respiración, las técnicas tántricas, el chamanismo, experimentar con masajes en el cuerpo, porque ya las personas afectadas por el SIDA
y los sobrevivientes y los que están alrededor pues no se morían de SIDA y estas cosas clínicas, sino por el miedo al placer y el desconocimiento que tenían, cómo puedo disfrutar, porque venían de una época donde sexo, droga y rock, y sí, todas las psicodelia y todas esas cosas, y entonces venían de un boom y llegar a este punto de un miedo profundo. Entonces Joseph Kramer inició esto haciendo unas prácticas respiratorias él es gay, con sus amigos gay. Entonces empezaron ellos a darse cuenta cómo les volvía pues el alma al cuerpo, les volvía la alegría. Son prácticas que tú lo puedes hacer solo, ¿sí? Y una persona porque en ese tiempo se dio también un boom de todas las cuestiones de bioseguridad. Entonces, como con todas estas cosas de bioseguridad, tú podías ampliar tus sensaciones de placer, vivir tu erotismo de una forma respetuosa y sin temor pues a contagiarse. Entonces, esto llegó a oídos de una chica que era directora de películas porno. Ellos ahorita todos son sexólogos, ¿sí? Entonces, pero fue así, sí, voy a decir cómo es. Y cuando ella se dio cuenta, fue donde Joseph y le dijo pues que ella quería experimentar y él le dijo que él con mujeres no lo había hecho y empezaron con ella a hacer todas las técnicas con las mujeres. Esto primero se llamó el Body Electric Institute, porque ellos empezaron a darse cuenta de que todo este movimiento a nivel bioenergético pues tenía unos efectos no solamente a nivel pues de placer del cuerpo, sino a muchos más niveles. Las personas se volvían mucho más seguras, mucho más creativas, mucho más sociables, mucho más independientes emocionalmente. Entonces empezaron a darse cuenta toda esta situación. Él es un doctor en sexología y hizo todo su estudio en sexología basado en todas sus investigaciones. Incluso Master y Johnson invitan en los años 70, 75 a Joseph Kramer a sus aulas en las universidades para mostrar todas estas investigaciones que hace. Entonces, esta metodología es muy conocida en Estados Unidos, es una carrera, la sexualidad somática, el Sexological Body Work en inglés, está avalada por la Universidad de California, también está avalada por la Universidad de Australia, hay varios centros en el mundo, hay 5 o 6, nosotros queremos abrir el de español que no hay, pero es muy transgresora porque como no es sexología clínica, porque el sexological body worker o el coach en sexualidad somática atraviesa este límite de la sexología clínica que solamente es a través del trabajo mental, emocional y de la palabra, el coaching, ¿no? Sin toque corporal. En esta línea hay un toque, ¿sí? Hay técnicas de toques en el cuerpo y esto es lo que lo hace tan revolucionario. Sí, entonces se utilizan los toques corporales, las técnicas tántricas meditativas, de atención plena, las técnicas taoístas también, el movimiento, entonces aquí entra mucho lo que es el Feldenkrais, lo que es la danza consciente, la biodanza, ¿sí? Todas las expresiones de teatro también, mucha gesticulación del cuerpo, para así romper las corazas. También se basa mucho en todos los estudios de psicología corporal de Wilhelm Reich. Entonces, toda la teoría de corazas se tiene en cuenta porque según esta teoría, toda represión de la energía natural, que es la energía erótica, la energía vital, la energía orgásmica, crea todas las enfermedades y todas las patologías a nivel mentales. Entonces esto se lleva al laboratorio y Joseph Kramer, pues con todos esos estudios, pues se corrobora que sí. Ahorita hay más de 600 especialistas en el mundo, hay 8 personas hispanas nomás en este área,
Entonces, por eso es un terreno muy propicio para muchos profesionales, porque lo interesante también de esto es que hay profesionales en todas las áreas, desde médicos, psicólogos, coaches, personas especialistas en danza, fisioterapeutas, y más los médicos de ese grupo son como los pioneros que han integrado estas técnicas de sexualidad somática a nivel de investigación, y pues los resultados son bastante positivos. Fíjate allí lo que dicen, ¿no? Este camino que tiene, que es algo que tiene, o sea, una experiencia, ¿no?, comprobada desde el cuerpo, y dos, también bases científicas para aportarle a la gente, ¿no?, a la humanidad sí, a la sociedad. Entonces, esas bases que tú dices ahorita, pensado, escuchándote, es lo que ahorita también se vive, ¿no? A pesar de estar enfermo y tal vez tener una conciencia de muerte más certera que las que otros podemos tener, podían aún vivir su vida de forma placentera. O sea, a pesar de, se integra esto. Sí, esas son las bases que hace eso en el día de hoy, ¿no? Porque me han pasado, no sé, 40 o 50 años. Sigue siendo esa una base muy valiosa y pilar de la sexualidad somática, ¿cierto? Sí, además porque él después abrió todo su campo de investigación con personas, con mujeres embarazadas, con personas que tenían problemas a nivel psiquiátrico. También investigó toda la parte de la influencia de la pornografía. Él la puso yoga porn, y es una técnica que él desarrolló a través de su investigación. Y porque normalmente el condicionamiento de la pornografía lo que hacen normalmente es como írselo quitando, ¿no? Él no hizo eso, él lo que hizo fue una técnica donde usa la pornografía como una herramienta de toma de conciencia. Entonces la persona, y lo digo por experiencia propia, yo dejé el condicionamiento de la pornografía a través de esta técnica, y lo que se hace es, no es lo que se ve, sino cómo se ve, la forma en que se ve la pornografía, y cambia totalmente, y el sistema solo con esas técnicas, tú ya dejas, o sea, no lo haces ni siquiera usando la técnica de un día a la vez, nada de esas cosas, ni porque lo tenga que dejar, sino que es un cambio de la conciencia somática, ¿sí? Es un cambio consciente que se hace de cómo se ve el porno, y se va quitando ese tipo de condicionamientos y otros, porque además los condicionamientos no solamente son con la pornografía que afectan tu vida sexual, sino la comida, los condicionamientos emocionales, los condicionamientos mentales, las corazas que llamamos. Sara, pero ese otro principio, esa otra base que tú dices de no rechazar, ¿cierto? Como decir, ay, no eres porno porque no, eres demasiado consciente. Más bien integrar a ver cómo yo lo puedo, sí, abrazar, es también una base tántrica, ¿no? También, o sea, como hilando los elementos que tú me has dicho, la somática, los científicos, el taoísmo. Entonces, ahí se empieza a ver, ¿no? Sí, no es rechazar. Sí, no es rechazar, sino ser consciente cuál es la raíz, de dónde viene. Y en la parte de la somática se utiliza es el cuerpo, el cambio en el cómo el cuerpo está cuando está haciendo esa acción, porque normalmente la hacemos de una forma inconsciente a nivel de corporalidad y a nivel de emocionalidad. Y entonces, cuando tú cambias ese patrón corporal, cambia el patrón emocional, cambia el patrón mental y cambia tu estado de conciencia, y entonces cambia un poco las sensaciones, se vuelven más amplias, y entonces vas descubriendo que no es el porno, sino que eres tú. Entonces es muy interesante porque es un descubrir propio, por eso es tan lindo y ahí viene el tantra, porque el tantra lo que hace es conectarte con tu sabiduría interna, el yoga, todas estas tecnologías ancestrales, como el taoísmo, lo que hacen es que tú empiezas a conectar con esa sabiduría interna. Nosotros no nacimos con porno, y podemos llegar a percibir la vida y a sentir nuestras sensaciones y nuestras expresiones eróticas sin el porno. Y si lo vamos a integrar, pues se integra de una forma mucho más consciente, regulada, que no te vaya a desbordar, que normalmente eso es lo que pasa, pero no es el porno, sino el estado interno que tú estás y la forma inconsciente en que lo haces.
Y eso hablando, digamos, de este caso puntual del porno, ¿no? Pero así puede ser la ansiedad, así puede ser la Es, adicción a trabajar, así puede ser, no sé, una condición física como la anorgasmia, o una condición física en es, los hombres como la disfunción. o la Entonces, ¿por qué no emocional, estás allí? la víctima, sí, la víctima, el Eso, tirano, para sí, eso, porque son estructuras que el cuerpo emocional, mental y corporal, incluso en los órganos, la bioenergía de los órganos se van adaptando a eso. y va recreando, digamos, la misma historia. Por eso es tan valioso y por eso quise hablar contigo, especialmente este tema de somática, porque a veces no sabemos, o muchos no saben, los beneficios que tiene para no solo la sexualidad, ahorita vamos a enlazarlo ya con el placer, digamos, a nivel sexual, pero es como ver esa mirada que es algo más que sea la puntualidad de no relacionarse genitalmente con algo, es que va a relacionarse lo que tú decías, es una conciencia diferente del cuerpo, ¿no? Sí, y lo importante de esta parte somática es, hay muchas investigaciones, la parte del teatro ha desarrollado muchos elementos, Gabriel Roth con los 5 ritmos, Ronald Toro con la biodanza, Feldenkrais con toda su parte de la biomecánica corporal, ahorita pues la sexualidad somática, pero esto es nuevo, realmente las aplicaciones a diferentes ámbitos, ¿vale? Entonces es un terreno nuevo, es un terreno donde muchos podemos hacerlo y además, como todos tenemos cuerpo y lo usamos para todo, pues se puede integrar a varias disciplinas, ¿no? Entonces, y en la parte de la sexualidad yo estoy muy contenta porque pues soy profesora de yoga, soy profesora de baile, hago masajes de diferentes tipos y poder romper esa línea en que no me meto con la parte del placer, la sexualidad, porque, uy, qué miedo. Entonces es bien interesante porque realmente somos muchos los que necesitamos, tanto en la parte de terapéutica, si abrimos los espacios como terapeutas, integrar esto, porque casi siempre nos quedamos cortos y la aplicación de la somática como un proceso para que la persona encuentre sus respuestas, encuentre su camino. No soy yo el que le digo qué hacer, sino que esa persona a través de esa sabiduría va a empezar a desarrollar sus propias estrategias de evolución y autoconocimiento, pues eso empodera bastante, no solamente al terapeuta, sino también a la persona que recibe la guía. Entonces, de verdad me parece algo muy lindo en la red de terapeutas que nosotros tenemos, que es de terapias tántricas y que la base metodológica es la somática, pues hay incluso músicos y personas que uno dice, no, pues esto cómo lo aplica y realmente se puede aplicar integrándolo a muchos ámbitos a nivel terapéutico y de interacción humana. Sí, eso también es valioso en la somática, ¿no? No tengo que tener las respuestas afuera, ni siquiera en un terapeuta, ¿no? Vengo y reviso este cuerpo, lo que ya conversamos, por qué lo revisamos, y allí encuentro las respuestas o las transformaciones o las expansiones que cada persona necesita o quiere hacer. Los límites, ¿no? Que es tan importante. Sí. El cuerpo te dice los límites y que esas respuestas están en ti. Por eso es tan importante la experiencia y eso es lo que hacemos, es abrir espacios de experimentación porque somos un laboratorio. Entonces, es esa la práctica. Eso a mí me parece como gracioso explicarlo porque todos, bueno, no decir todos, llegan las personas muy en el que hace esto en el 1, 2, 3, ¿cierto? En el paso número 1, el paso número 2, y con estos espacios se abren, pues por supuesto que hay técnicas, hay una guía integrada para facilitar, pero no hay en el 1, 2, 3 la fórmula mágica para que usted encuentre no sé, la plenitud lo que viene buscando, o llegan las personas con un tema y luego finalmente la energía sexual a través de la somática pasa a órgano. Entonces, ¿cómo se vive eso también? Cuéntanos un poquito más de... Pues mira, muchas veces también creemos que hay una respuesta definitiva para todos, o es normal esto, o no es normal, o queremos entenderlo desde nuestra mente racional, comprenderlo. Entonces, cuando entramos en la somática, es muy interesante porque muchas veces no es comprender, sino sentir. Y ahí es donde viene este rescate de las sensaciones.
y no es solamente sentir lo que yo siento cuando tengo una interacción con una persona, en un espacio, con algo que yo pongo en mi cuerpo, ¿sí? Lo ingiero, sino también cómo siento mi mundo interior. Wow, entonces allí viene un constructo de un lenguaje somático bastante profundo y revelador que poco a poco tampoco podemos hacer como que esto es ya o es con paciencia y con mucho silencio también, con mucha autoobservación y con mucho suavidad, ¿no? Porque el cuerpo no es como la mente, no es como las emociones. La mente usted puede pensar 10.000 cosas y, por ejemplo, ahorita que está uno viajando y con esta situación, 10 minutos piensa una cosa, a los 10 minutos uno piensa otra, o las emociones que también sí, son avasalladoras, y el cuerpo no, el lenguaje corporal, para escucharlo hay que poner mucha atención, pero también hay que moverlo, ¿sí? Entonces aquí el movimiento y la respiración es muy importante porque el lenguaje corporal habla a través de la neurofisiología. O sea, el espíritu habla a través del lenguaje neurofisiológico y es esa herramienta que te comunica con las sensaciones del cuerpo y las sensaciones, emociones y los sentimientos, que muchas veces confundimos todo esto. Entonces, pero tú lo puedes percibir sin esa comprensión mental. Entonces, ahí es donde viene el rompimiento de la estructura. Y ahí es donde viene el wow, el como, ¿qué voy a aprender? Nadie me lo va a decir. Y muchas veces tú vienes por una cosa y el cuerpo te va diciendo otra, además porque el cuerpo siempre va a como a limpiar hasta llegar a la raíz. El cuerpo sabe de dónde nacen las cosas. Sí, y a veces uno no cree, porque como no nos están acostumbrando pues a una estructura, a comer tantas veces al día desde que estás pequeño, nos condicionan a una cantidad de situaciones y lo vemos desde el nacimiento, ¿no? Los nacimientos no son naturales, son condicionados y entonces el cuerpo va perdiendo esa capacidad de vivir, primero en la supervivencia como evolución, pero también como un sistema que se adapta constantemente y una inteligencia superior que va en esa danza con los otros cuerpos y las otras características suprahumanas que con estos sentidos no las podemos, pues definitivamente sí percibir y saber, pero precisamente esto es lo lindo de integrar el yoga, el tantra, el taoísmo, el chamanismo, la autoobservación y todas estas herramientas que a veces precisamente son simples, pero como rompen las estructuras, entonces el cuerpo entra y todas estos lenguajes sensoriales, de sentimientos, de sensaciones, van encontrando un espacio y donde no los conocemos, es un lenguaje nuevo, entonces, wow, va saliendo. Sí, son lenguajes nuevos o no son lenguajes olvidados, son lenguajes que han estado allí, que siguen estando allí, pero por todos los sistemas y por todos los sistemas de creencias, de vivencias, de desconexión con el cuerpo, porque si yo te digo, habla con tu corazón, habla con tus riñones, tú sabes cómo es el sistema linfático, dónde va la hipófisis, la gente, pues uno no cree, yo no creía, pero ahorita ya hay una conexión bastante profunda y sigue, ¿no? No es que uno llegue a un punto, porque esto, si tú no lo practicas, se vuelve y se disocia, se vuelve y se enmudece esa conexión. Oye, Bella, ¿cómo se llegan, por ejemplo, los espacios desde las herramientas de la somática? Llegan las personas, por ejemplo, para un tema de, no sé, expandir el placer, ¿cierto? Que ya vamos bien para allí. Pero entonces se ponen las personas a respirar. Entonces, como que, ¿qué vainas? O sea, ¿cómo relaciono yo respirar con expandir el placer? Por ejemplo, o mover mi cuerpo con el placer. Si yo vengo, no, esperando una cosa diferente, otra vez, no la expectativa de la mente. Y lo que empieza a pasar es que va a empezar a respirar, a mover un poquito más, a tal vez
puedes comunicar, hacer un poquito más de sonido, prestar un poquito más de atención. Entonces, ¿cómo se van ligando esas cosas con todas las herramientas que tiene la somática? Pues es muy interesante lo que me preguntas porque muchas veces cuando vamos pues a que alguien nos guíe de cómo siento más, pues normalmente no voy a decir que no, entonces incluso tú ves en algunas especialistas, entonces sacan todos los juguetes sexuales, todas las cremas, pues, y sí, puede ser toda la lencería, sí, los juegos de roles y todo eso que funciona. Sí, claro, está bien, pero desde la somática lo que se hace es que, ¿qué es lo que pasa con el placer? Es un sistema que necesita oxígeno. Es algo muy sencillo, ¿no? Y que necesita sangre, porque si tú no tienes sangre en los tejidos, entonces mira, es llegar a lo simple y esto pues esto es muy simple, ¿no? Necesita sangre del tejido, en la sangre está el oxígeno, cuando hay se llena de oxígeno los tejidos, pues hay una expansión de los sentidos, no solamente el sentido del tacto, sino del olfato, del gusto, de lo que escucha, entonces el sonido tiene mucho que ver también con eso, el sonido traspasa 3 capas de la piel, el sonido mueve el nervio vago y ahí viene toda la parte de la neurofisiología del placer, que es el placer, es una danza entre el sistema simpático, que es el sistema de alerta, de defensa, el sistema activo, y el sistema parasimpático, que es el sistema de relajación, el sistema que te hace sentir seguro, y aquí trabajamos mucho la teoría polivagal. Entonces, ¿cómo se activa el nervio vago? Pues se activa a través de la respiración, de la observación, del masaje, de ciertos movimientos disociadores o ciertos movimientos con unos patrones definidos, que lo que hace es que el cuerpo entre en una vibración, en una frecuencia específica, donde él dice, wow, estoy en una situación orgásmica. Entonces, porque eso se hace a través de técnicas mecánicas en el cuerpo, ¿vale? Porque el cuerpo es simple. El cuerpo es muy simple para poder llegar a esos estadios porque pues el placer, una de las cosas del placer y de la excitación es que nos procreemos. Entonces, si este sistema hubiera sido muy sofisticado, muy complicado, pues usted necesita estar por allá, quién sabe, pensando qué, o con el espacio perfecto, pues seguramente nosotros no existiríamos. Entonces llegamos desde esas bases básicas mecánicas y se van integrando todos los efectos de su utilización de la bioenergía, de la respiración, de la atención plena y del toque, además porque la piel, en la piel está el sistema nervioso. Entonces, diferentes tipos de toques tienen diferentes efectos en todos los sistemas, no solamente en el sistema sensorial. Y todo esto hace parte de esas cualidades que tu cuerpo naturalmente integra para expandir las sensaciones. Y ya después viene ya la intención y pues la práctica consciente y pues un poco la curiosidad de querer hacerlo. Y también en la somática, en la sexualidad somática, toda la parte de la autogestión y el autoconocimiento del placer es muy importante. Entonces, cuando tú te vuelves responsable, cuando tú practicas, mi práctica para poder entender lo de la autogestión del placer fueron 9 meses donde yo todos los días lo hice, y las prácticas que hacemos en sexualidad somática se basan en eso, en la autogestión del placer, en el conocimiento de tus sistemas, en la autoobservación de qué pasa cuando todos los días haces de tal forma específica un toque, y obviamente las personas van descubriendo cosas interesantísimas, que por eso casi todos los profesionales que empiezan en la somática y la integran inmediatamente en sus procesos personales, tanto en personales como en los profesionales. Entonces, funciona porque el cuerpo está vivo, porque las sensaciones y el placer hace parte de la vida, porque hace parte de una expresión espiritual del ser humano, toda la parte de la bioenergía, y ahí es donde, por ejemplo, el taoísmo me encanta, porque para el taoísmo el camino de iluminación empieza con la excitación. Excitación, orgasmo, amor, compasión, iluminación.
Entonces mira que es totalmente diferente porque en nuestra sociedad occidental el placer y la excitación se ve como algo bajo y como algo que no tiene nada que ver con el amor y menos con la iluminación y menos con la compasión. Pero son manifestaciones de estas cualidades suprahumanas, de estas cualidades multidimensionales del ser que están integradas en el cuerpo. Ahí me da para pensar y reflexionar. Justo estaba pensando eso, porque hablamos tanto de placer y no hablamos, no sé, de otra emoción humana, ¿no? No hablamos de, qué sé yo, plenitud, sabiendo que va a llegar allá, ¿no? ¿Por qué es tan importante el placer? Y además, con esto que tú decías, de cómo va llevando hilando el taoísmo a partir de la excitación hasta la compasión. ¿Cuál es ese camino? Porque excitarse también es, o sea, al final da ese entendimiento profundo y empático de sentir compasión por sí mismos y por los demás. ¿Cómo es ese camino? Sara, contanos un poquito. Porque como te digo, es lo más, o sea, la excitación lo sienten todos los seres, incluso las partículas. En la física incluso tú dices que las partículas se excitan cuando hay movimiento y vibración, porque es la manifestación más básica de nuestra energía, ¿vale? Entonces, ¿por qué el placer? ¿Y por qué el placer? O sea, ¿por qué el placer y no la plenitud o lo que tú decías? Porque el placer ha sido satanizado, porque el cuerpo ha sido satanizado. Cuando empezaron a diseccionar los cuerpos, los médicos para que no los metieran a la cárcel y para poder diseccionar e investigar, y la iglesia se metía, no dejaba, los metían a la cárcel también y los mataban por eso. Entonces ellos dijeron que el espíritu no está en el cuerpo, entonces solucionaron esa dicotomía, la iglesia no se volvió a meter, entonces el cuerpo empezó a perder su valor y todo lo que venía en él y todas las sensorialidades. Entonces, ¿por qué el placer ahora está tan de moda? Pues porque además el placer es una de las cualidades corporales para poder equilibrar todas estas situaciones ahora que son de estrés y todas las situaciones de enfermedades y todas las situaciones de supervivencia, ¿vale? Porque imagínate, si nosotros no tuviéramos esta cualidad de sentir placer, sino solamente pues ir a cazar antes, la agricultura, construir, todas estas cosas que son desafíos y que exigen pues todo el potencial humano, pues necesita esa otra cosa donde sea el gozo, el placer, porque es como parte del equilibrio de la vida y todos los seres pues en este mundo lo hacen, ¿no? Algunos solamente para procrear como una cuestión de supervivencia, pero nosotros también como una cuestión de equilibrio, además porque en este equilibrio natural del cuerpo, el placer es como la primera parte, pero después cuando tú vas expandiendo esos estadios, esto tiene mucho que ver con la parte neurofisiológica, la hormonal, pues tú produces neurotransmisores del placer, serotonina, dopamina, es muy importante que nosotros lo entendamos desde esta parte. No necesitamos ser neurólogos para esto, pero darnos cuenta que tenemos una farmacia interna, una bioquímica interna que se activa a través del placer y que es la que nos hace ser más creativos, tener una autogestión de las emociones mucho más coherentes con lo que tú quieres, te mejora la circulación, te rejuvenece, te mejora los órganos. Entonces es una medicina realmente. Entonces el placer por eso es tan importante, porque la plenitud, realmente el grado más fácil o más básico es como la primaria, es como el prekinder, es el placer. Entonces todos podemos hacer el prekinder, ¿vale? Pero pocos pasan el doctorado, claro. Entonces el doctorado ya es la plenitud, los estados de iluminación, y sí, los estados orgásmicos expansivos, porque ahí viene entonces el placer y el orgasmo. Los orgasmos son estadios de donde el ego se diluye, donde la sensación de separación se diluye, y por eso en el tantra y en el taoísmo el orgasmo es una manifestación de iluminación. Por eso la expansión del placer no es para que tú tengas muchos orgasmos y te hagas esa situación así pues solamente en el sentir, sino porque realmente el estadio orgásmico, lo que pasa a nivel neurofisiológico es que es un estadio donde nosotros entramos en otro estado de conciencia.
que eso es lo interesante. Venir a este camino yo lo digo siempre que no es como un estilo de vida, sino un camino de conquistarse y de conocerse y de toda la conciencia, ¿no? No es, claro, diferentes personas y diferentes motivos, ¿no? Puede que las personas solo vengan un poco a experimentar el placer, pero allá siempre hay algo más, ¿no? Algo más profundo que el ser los trae, algo más que te quiere como experimentar o experienciar, o tal vez recordar, como tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué más soy en este cuerpo que tengo? ¿Hasta dónde puedo llegar con él? ¿No? ¿A qué estadios puedo avanzar? Claro, y que normalmente todos sentimos, o pues muchos sentimos orgasmos, casi todos hemos sentido orgasmos las personas, pero como no tenemos esta información de lo que puede significar, entonces no, lo que tú no conoces, pues no le vas a dar ese significado que tiene. Por eso es tan importante la educación. Realmente el proyecto que nosotros tenemos es de educación, porque si nadie te dice eso, tú no vas a poder corroborarlo y no es para creerlo. Esto no es para, yo creo y no creo, es simplemente crear o sea, tienes una información, sabes que está en tu cuerpo, pues practícalo si quieres conocer un poco más. Y yo creo que conocerse uno es muy importante, es muy, muy importante y más ahora, con toda esta situación que hay en el mundo, con toda la incertidumbre y todos los cambios, por eso es muy importante conocerte a ti mismo y conocerte a ti mismo a través de las sensaciones, de la corporalidad y de unir este cuerpo que es el que está, tu espíritu, que es el que está la representación de lo que tú creas, pues wow, es una gran bendición, yo creo, y que te vuelve responsable de ti mismo. Y eso no es, o sea, eso es una gran responsabilidad. Total, porque también hay, bueno, como suposiciones que puede ser algo muy ligero, ¿no? Están hablando de sexo. Sí. Pero esto tiene una profundidad y un nivel de responsabilidad, como tú dices, y también una capacidad de sostenimiento para llevar este camino y poderse seguir conociendo a través de la sexualidad, que justo ha estado tan acorazada, y que ir allí y romper esos paradigmas y decirle al mundo, sí, lo está haciendo por este camino, pues necesita también un impulso diferente, ¿cierto? Sí. Eso, y me gustaría ir quitarte con otra cosa que quiero preguntar, que ya les paso nos quedan como 10 minutitos, es, ya hablamos un poquito de la sexualidad somática y acabas de tocar un tema muy bonito que es el orgasmo, ¿no? A través del placer, pero a mí me gustaría que nos contaras un poco que ese orgasmo no es tampoco lo que se persigue en la sexualidad somática, ¿no? O sea, se llega allí, pero no es como que yo voy directo a conocer la sexualidad somática solo para tener, orgasmearme pues por todos lados. No. Sí se llega allá. Sí, pues, sí, mira, lo que pasa es que en respuesta orgásmica realmente en los seres humanos no hay tanta, pues han habido investigaciones, pero no hay muchas investigaciones. Entonces también el orgasmo o se sataniza o se vuelve algo muy por allá, pero realmente lo interesante de reconocer todo este tipo de manifestaciones de la bioenergía humana es aprender a poner atención en los diferentes niveles, ¿vale? Y no tener expectativa y aprender a tener más calidad que cantidad. Entonces no es una cuestión de medir, aunque muchas veces para tu mente racional y usamos muchas veces una técnica de medición para que las personas sean conscientes de sus patrones, pero también la experimentación y como lo rico de poner la atención en lo que está sucediendo sin ninguna expectativa. Entonces, allí es donde vienen las diferentes manifestaciones, lo podemos decir orgásmicas o de sensaciones, que el cuerpo cuando se siente abierto, cuando se siente seguro, cuando no se siente presionado por tener un desempeño específico, entonces tú empiezas a sentir, ¿vale? Es como cuando tú te comes un sancocho o te comes un plato delicioso, ¿sí? Tú no estás esperando, estás pensando cuándo lo va a terminar, sino en el disfrute. Entonces, estamos en una sociedad donde el sufrimiento le damos vuelta, le damos profundo, lo atraemos desde los ancestros hasta acá, ¿sí me entiendes? Y más allá, lo proyectamos hacia el futuro, todo lo que es
de que cae sufrimiento, si sufro aquí, entonces voy a alcanzar un espacio en mi alma, sí, entonces está muy introyectado en las culturas occidentales o en todo el mundo realmente, porque he tenido la oportunidad de ir a varias partes del mundo y es así. Entonces, cambiar esta idea y ver el placer o los orgasmos o el conocimiento de la percepción de los sentidos o la unión entre el placer y la espiritualidad o el orgasmo y la espiritualidad, pues es una idea muy transgresora. Entonces, la idea es no creer nada, no creo en nada, pero es sí practicar y sí valorar pues este cuerpo tan maravilloso que uno, o sea, yo no me canso realmente de profundizar en todas en todas esas cualidades que tienen y en la cuestión de los orgasmos. Yo he sentido orgasmos sin siquiera tocarme, sin siquiera pensar en nada sexual y he tenido todas las manifestaciones físicas, ¿no? De eyacular, de mi vulva volverse húmeda, de sentir la agitación simplemente meditando. No la he tenido muchas veces, la he tenido una vez, no vayan a creer que... pero lo he tenido. Eso. Pero lo he experimentado y he tenido orgasmos solo respirando o solamente tocando suavemente la piel y no son los orgasmos pues que tú ves tampoco, porque es que la idea es que las personas medimos, y yo antes lo medía así, medimos los orgasmos en lo que nosotros vemos, ¿vale? Entonces como esa comparación y realmente es algo tan íntimo y tan personal, pero realmente cuando tú te liberas de todas expectativas y de hacer el desempeño como lo imaginamos y si no es como lo imaginamos entonces no lo disfrutamos. Ahí es donde viene pues precisamente la sensación de que algo malo está en nosotros. Y tampoco creer que porque vamos a hacer esto entonces todos los orgasmos van a ser 10 o 15 o 20, entonces no. O que tampoco pues tu energía va a ser que todos los días tienes, sí, hay naturalezas así, hay otras que no, pero sí vas a volverte mucho más responsable, compasivo contigo y eso hace que tú fácilmente abras espacios de alegría, de placer, de cosas agradables, ¿no? Porque realmente si nos queremos traumar con el sufrimiento, pues tenemos muchas cosas. Entonces aquí la idea es traumarnos con el placer. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, es eso. Es eso. Es algo muy simple, pero realmente por lo simple, pues nuestra mente complicada, pues a veces no la integra tan fácil, pero bueno, afortunadamente son muchas las personas como tú, que haces parte de la red de terapeutas tántricos y sexualidad consciente, pues que están en esta labor y nuestra labor realmente es educativa porque hay mucho que hacer y ojalá esto también perdure en el tiempo para que nuestras generaciones futuras tengan esta información. No, yo la empecé a tener a los 40 años más clara, pues tú antes, y hay muchas personas que empiezan desde antes, pero sí desde antes podemos tener esta información y por lo menos no decir, no, es que no sabía, ¿sí? Sino que sabes que está allí, que en cualquier momento que tú quieras ser responsable de tu placer, pues están todas estas opciones para ti. Se considera esto que es un camino pues, responsable también para hacerlo, ¿no? Porque hay muchas cosas. Este es un camino bonito, es un camino responsable, es un camino que en serio abre puertas, ¿no? Hacia adentro y abre hacia adentro también abrir hacia afuera. Sí, entonces, totalmente. Bueno, se nos va acabando el tiempo, maestra. A ver, nos quedan 3 minuticos, Bella. Yo te agradezco por estar acá. Muy chévere. Gracias por aquí. Ver, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, tus redes. Bueno, pues mis redes creo que las voy a cambiar hasta de nombre porque la palabra tantra ya se volvió, ya la están cerrando. Entonces, precisamente hoy creo que lo voy a llamar Saraí Román Somáticas porque estaba Saraí Román Tantra y parece que están prohibiendo esa palabra, entonces nos va a tocar cambiar las redes. Pero sí estoy en nuestra página web, que esa sí no la pueden cambiar porque esos dominios sí no tienen nada de problema. sarairomantantra.com, esa es mi página web, ahí están mis redes
Y bueno, tenemos toda una serie de actividades gratuitas. En este momento estamos en un curso, en una mini formación de 4 videos donde vamos a dar herramientas básicas del Tantra para la vida. Y tenemos este último semestre cosas muy interesantes en toda la parte de la virtualidad, porque pues tenemos que adaptarnos, el mundo cambió. Sí, entonces estamos muy atentos a entregar lo mejor de nosotros para que las personas desde su hogar aprovechen, se eduquen y empiecen pues a responsabilizarnos, porque ahorita más que nunca tenemos que ir para adentro y tenemos que confiar en todas esas bendiciones que la creación nos dio y que nosotros siempre podemos tener eso en la mano. Y pues que el placer, la sexualidad atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida, que si tú estás con problemas incluso financieros, de creatividad, estás con problemas físicos, con problemas emocionales, muchas de estas situaciones tienen que ver cómo están tu relación con el placer y con la sexualidad. Entonces, es parte de esa responsabilidad. Los esperamos, muchas gracias. Tenemos también el canal de YouTube, que nos sigan, que compartan, porque estos temas, precisamente porque porque se dice que son sexualidad, no nos apoyan mucho en las redes sociales, nos bloquean mucha información, nos cierran mucho. Entonces es muy importante que las personas, los amigos, compartan, guarden los videos, etiqueten a las personas para que toda esta información se vaya expandiendo. Muchas gracias, hermosa. De Armoring Colombia, Diana, muchas gracias por tu... Gracias a ti por el espacio también. Muy chévere. Ahí vamos co-creando juntos. Sí, esperemos reunirnos de nuevo. Bueno, gracias, un beso, chao a todos. Chao, chao. Chao, chao.